¿Quieres aprender todo esto? Ashra Baladi, Shabi, Mahraganat, Tara, Muashahat, Nubia, Bormeya, Bambuteya, Falahin, Miley Aleph, Raxalasaya, Técnica Reda, no solo eso, Romani, Karsilama, Dabke, Haliji, Kauleya, Bandari y tantas danzas tan maravillosas del Medio Oriente. Todo esto en nuestra certificación como instructor de danza árabe. Certifícate, profesionaliza tu pasión. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué más? Hola, Yadi, ¿cómo estás? ¿Qué rico? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí esperando esta charla con muchísimas ganas y nada, que muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto trabajar contigo en los diferentes seminarios que hemos dado, las charlas que han sido muy Claro, Angelina, enriquecedoras, para la mí es verdad. un placer, es un honor. Bueno, quiero saludar, por acá está Altea Habilidades conectada. Chicos, ¿nos escuchan bien? Si todo está bien, si a ambos nos ven bien, nos cuentan. Andrés, que también está en la producción, podemos ir monitoreando que todo esté bien. Bueno, Chay, ahora sí empecemos. Hablemos un poquito de vos. ¿Sí? ¿Dónde naciste? Ahorita estás afincado en España. Brevemente, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Yo me presento, me llamo Shadi Sultan, yo soy originario oriundo de Casablanca, de Marruecos, es ciudad natal. Llevo aquí en España ya casi 22 años, casi a finales del 99. En Marruecos yo me licencié en Filología Hispánica, estudié Filología Hispánica en Casablanca, en la Universidad de Casablanca de Hassan II. A la par, yo el tema de artístico siempre lo he llevado desde pequeño, tanto de cantar, de tocar instrumentos, sobre todo de percusión, y de bailar. Siempre estas tres facetas mías siempre han sido siempre acompañadas durante toda mi vida, o de una forma amateur o profesional. Más bien es más dentro de mí, porque el profesional esto lo tienes que trabajar, pero cosas que tienes dentro, que eso es lo que a mí siempre lo he sentido que como muy mío, ¿no? Lo de cantar, yo he participado con muchos grupos musicales en Marruecos, he estudiado solfeo, Mueshahat, Andalucía, en el Conservatorio de Casablanca, y también folclore, he estudiado un poquito de contemporáneo, base de ballet, aunque yo no soy especialista en ballet ni contemporáneo, pero siempre el bailarín tiene que tener unas bases para un poquito fomentar y desarrollar su trayectoria artística, porque así tiene que ser un poquito más sólida. Aquí en España, pues cuando llegué a España, pues he participado también como cantante profesional o principal con algunas orquestas como la Yali Asham, otros grupos también amateur,
que era el cantante de la orquesta. Pero también, aparte de esto, yo también impartía también clases de danza oriental y folclore marroquí. Yo he tenido la suerte de crear la primera compañía de danzas folclóricas en Marruecos allá por el 2009, a final del 2009-2010. Y hemos estrenado el primer espectáculo que era el macro festival aquí en España, que era de Nesma al Andaluz, Rax Madrid, que era muy importante, en 3 ediciones consecutivas, lo que nos dio el empujón para que el público español, sobre todo, que casi que desconocía lo que es el folclore marroquí, que a partir de ahí nos dio el empujón para crear más, para participar en otros eventos, festivales, seguir creando esto. Es como, es un sinfín. Vas tú aprendiendo y te das cuenta que no aprendes nada. ¿Qué quiere decir? Por más que aprendes, tienes que esa ansia de aprender, de crear y descubrir. Y hasta ahora sigo investigando, creando, busco mucho en mi cultura. Me fascina muchísimo, no solamente por el lado profesional, yo no hablo del lado profesional. Yo en mí me salen estas cosas de seguir investigando, por qué esto, y sobre todo, todo va ligado a la historia. Si no sabemos la historia, no podemos saber nada de danza. Es muy ligada la historia con la danza, la geografía, saber un poquito de antropología, ciencias sociales, todo lo relacionado con la historia es muy importante. Buscar fuentes contradictorias también, para que salgas tú por tu propio jugo, tu propio resultado, que también es muy fructífero también. Sí, tengo una pregunta, Shadi, con respecto a qué tan documentada está la danza en Marruecos, investigaciones escritas, documentales, o es algo que no se ha hecho caso. Perdone que no he llegado a... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Sí. Mi pregunta es con respecto a si está documentada la danza en Marruecos o no. Hay documentales, libros, investigaciones, es algo que el gobierno como que aliente, o también los investigadores así independientes o no. Vale. En general sabemos que todas las danzas, sobre todo la música o el canto en general, en Marruecos y casi en todo el mundo árabe ha sido de una forma oral, salvo de una forma oral se ha aprendido durante toda la vida de épocas anteriores hasta ahora, salvo algunas excepciones como por ejemplo músicas cultas, pero las músicas folclóricas han sido aprendidas a través de la tradición oral. Pero, por ejemplo, la música andalusí en sus facetas diversas o escuelas diversas, sabemos que la escuela andalusí marroquí es de Sevilla, la de Garnati es de Granada, la otra de Marruecos. Estas, por ejemplo, fui recogida en una antología, por ejemplo, gracias al libro de Al-Haik, por ejemplo, del siglo XIX, pero en otras, por ejemplo, en otras músicas, por ejemplo, la música de la Aita, que la de las Sijat, no está reunida o no está recogida en una antología, por ejemplo. En mucho folclore es muy de tradición familiar también, familiar, local, se ha mantenido, por eso se ha mantenido así y conservada hasta la actualidad. No se ha cambiado, no se ha tergiversado, no se ha ido influenciada. Me refiero de una forma artificial, pero influenciada de una forma natural, sabemos que sí, que todas las danzas del mundo mundial han sido influenciadas de una forma natural y normal, y esto es como la raza humana incluso. Exactamente. Bueno, voy a saludar por acá a Diana González, que está conectada. Hola Diana, ¿cómo estás? También a Mónica Gil, que dijo que estás acá, además de Altea, que ya le habíamos saludado. Bueno, Xavi, ahora entremos en materia. Hablemos de Daka Marrakechia. ¿Qué es eso? ¿Dónde se encuentra? Llévanos a este viaje tan delicioso por tu país.
Vale, voy a hablar de Daqqa al-Marraksiyya. ¿Qué quiere decir primero Daqqa? Daqqa viene de la palabra árabe Daqqa, quiere decir tocar. ¿Vale? Entonces, es tocar un instrumento. Daqqa porque pertenece a la ciudad de Marrakech y alrededores. La zona de Marrakech y la zona de Tarudant, un poquito más abajo, una ciudad que se llama Tarudant. Son las dos ciudades que tocan este tipo o este género musical de canto y de toque y de baile al mismo tiempo. La Daqqa Marraksiyya al principio es una danza muy antigua. Se celebraba, por ejemplo, entre hombres que no era para celebrar algo, para circuncisiones o bodas. El principio de la Daqqa al-Marraksiyya era más bien celebrar entre hombres que eras más artesanos, joyeros, por ejemplo, de la Medina. Es una danza más bien de ciudad. Y lo celebraron ¿dónde? En jardines grandes, y se reunían un montón de hombres, traían su comida y hacían como un círculo. Eso es el principio. Como veis en las imágenes, la imagen circular, pero se ha trasladado la forma de hacer la Daqqa al-Marraksiyya de los parques y los jardines grandes a riades también, a palacios, para gente de clase alta, la clase acomodada, por ejemplo. Y los instrumentos utilizados no son muchos, sobre todo la tarilla. Tarilla, voy a traer un instrumento que tengo aquí, lo voy a traer para que veáis el instrumento. Es un pequeño tambor parecido a la darbuka, pero más pequeño. La tarilla es típicamente marroquí 100%. Pero si cambia, depende de la zona, depende de cómo hay que tocar la grave, aguda, pequeña. Te puedes encontrar una tarilla de aquí, de este instrumento, de este tamaño, hasta aquí. Por ejemplo, voy a traer dos tipos que tengo aquí. Un momento. Chicas, me van contando si todo bien. ¿Sí? ¿Vale? Para que veáis el sonido. Parecida a la de Irak, que es larga. Está un poquito grave porque hay que calentarla, porque es como de piel de cabra, está un poquito grave. Esta también igual. Para que veáis, la tarilla son diferentes tamaños, no puede ser pequeña en la Daqqa al-Marrakech, tiene que ser grande, un poquito grande. La más pequeña tiene que ser esta, y algunas un poquito más grandes porque emiten un sonido grave y la tocan de esta forma. Esa es la forma más lenta, luego empieza a subir. Subiendo el ritmo. Ese es el instrumento principal de la Daqqa al-Marraksiyya. Son muchos instrumentos de tarilla. Lo podemos pronunciar, que somos de habla castellano, de español, podemos tarilla, tarilla, porque realmente es tarilla, con la A gutular. Pero bueno, que para un poquito simplificar. Segundo instrumento, tiene que ser un instrumento, como veis en el hombre, toca un pandero muy grande con sonajas. Y este es el muqaddam. Este es el maestro, ma'allam. Muqaddam o el ma'allam, lo llaman de estas dos formas. Como ma'allema en egipcio, ma'allema masculino, ma'allam. Es maestro. Este es el que da señales, indicaciones al grupo. Y tenemos otro instrumento que son los karakeps. Los karakeps de Daqqa al-Marraksiyya son más grandes que las de Gnawa. Las de Daqqa al-Marraksiyya son grandes y las de Gnawa tienen que ser pequeños. Hemos dicho
que se utiliza muchas tarillas, un solo bandir o dos grande y una caraquep. El de la caraquep y el del pandero son los que rigen más o menos, sobre todo, a ver cómo digo, el funcionamiento del grupo musical. Empieza por temas espirituales muy lentos, espirituales. Entra aquí también lo espiritual y al mismo tiempo lo mundano, no sé cómo lo digo, mundano, es de la vida cotidiana. Pero más bien empiezan siempre por una espiritual. Y terminan con ritmo más rápido, ¿vale? Cuando se empieza el ritmo rápido, ya termina con este ritmo marroquí que es tom, tac, 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 tom. Y al final, más o menos, vale, la parte más rápida es lo que vemos aquí abajo, que veis unos hombres que llevan una chilaba y una... Esta es la parte más comercial de marketing del subgénero de Taqa Marraxia, que es tan celebración tan grande, y eso es como una orquesta que la utilizan para en las bodas, se llama la Taqa Marraxia, porque la gente, la verdad, los que entienden de este género, les da un poquito más de pena solamente concentrar Taqa Marraxia en una orquesta tan pequeña para celebrar bodas, pero lo más importante que es el origen de la Taqa Marraxia es la de los hombres estos con el círculo, que es el origen. Vale. Súper interesante, ¿ah? Vale, pero también Taqa Marraxia se canta solo en Darija, o sea, el dialecto árabe. El dialecto árabe marroquí es el Darija. Se dice que la Taqa Marraxia tiene sus orígenes bereberes. Ya sabes que en Marruecos hay una fusión tremenda de cultura, de raza, es que tremendo, que porque se han vivido tan de paz que se ha criado, nosotros ya no sabemos si somos árabes, somos bereberes, sefardíes, judíos, pero esto enriquece a la persona misma. Taqa Marraxia se dice, hay muchos fundamentos históricos y libros y tal, que viene de otro folclore, que luego hablamos de este folclore, que es Ahwash. Ahwash es del sur, de la zona sur. Luego hablamos de esto. Porque es la misma forma tan lenta, pero cambia los instrumentos. Cambia también la intención del baile, porque la Taqa Marraxia no tiene orígenes, por ejemplo, bélicos, guerreros ni nada, pero que es más bien de celebración entre los artesanos, entre la gente del barrio, entre la gente de la ciudadela pequeña, es para celebrar algo bonito, no es como Ahidus o Ahwash, sobre todo Ahidus, que tiene, o Regada, que tiene un carácter guerrero. Por ejemplo, Shadi, hablemos de eso, retomemos Regada, del folclore esto es noreste, hablemos un poquitico de eso. Vale. Me parece súper interesante todo eso, porque no solamente es danza, música, sino que es cultura, es historia, es todo esto. Es que sabes que en Marruecos está situado en un punto muy estratégico, en norte de África, pero en noroeste de África. Es la puerta a Europa. Es la puerta a Europa y la cercanía a España ha ido teniendo muchas influencias que ha enriquecido al país. La diversidad racial se traduce también en la diversidad cultural y geográfica del país. En la zona del noreste, y noreste también el este, porque Regada no solamente llega a la zona del noreste, que es Saidía, Berkane, Oujda, que llega hasta también a Arfa, hasta a veces hasta Figic, la zona de Figic, poquito del este. Hablemos de Regada, nombre de Regada, ¿qué quiere decir Regada? Regada en sí es el nombre genérico general de muchos folclores
del mismo tipo. Regada es el nombre de una fuente, de un manantial que se sitúa en la ciudad de Berkane, del noreste marroquí, que Berkane colinda con Nador, al lado de Melilla, ¿vale? Para que sepamos un poquito más. Es un manantial porque se llama regada, raqada en árabe, uragada en dialecto, es decir, duerme. Entonces es un manantial que duerme. A veces duerme y a veces vivo inactivo. A veces sale el agua y duerme mucho tiempo y sale esa agua. Es el origen de la danza, se llama danza regada. Vale, bien. El regada en sí tiene muchos tipos de danzas. Tenemos la danza regada, tenemos el alawi. Es una danza típica de esta zona y también del oeste de Argelia, porque sabes que antes de las fronteras ha habido como tribus que bebían o siguen bebiendo en Marruecos y en Argelia y compartirían el mismo folclore y la misma, y hasta se casan entre sí. El alawi es la danza alawi. Esta es más danza que festejo. Se caracteriza por el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? El cálculo porque es una danza muy, muy estructurada donde el maestro indica unas pautas cuando tienes que hacer Jumisia, Arishia, no sé, por ahí hay cuentos que hay que hacerlo. Se te dice Jumisia, tienes que dar 5 golpes con el pie. Arishia, Sveisia, 7 golpes. Hay una estructura de esa danza. El alawi, la danza alawi o el nombre alawi viene de la tribu Bani Ya'la. Bani Ya'la, como he dicho, son tribus del noreste marroquí, noroeste también de Argelia. La de Argelia, sabes que es otro país, pero en la misma zona, pero también tiene sus características. Yo no voy a hablar de esto, pero yo voy a limitarme en las danzas. Danza del arfa, también, son la misma, son géneros regadas, pero tenemos como subgéneros. Danza alawi, danza regada general, el arfa, danza al mengushi, hasta las danzas de Gersif, de la ciudad de Gersif, Chaurirt. Los instrumentos básicos de esta danza es el galal. ¿Qué quiere decir el galal? Yo creo que tenemos alguna... Es más o menos como este, pero más largo y no tiene esta curva. Yo creo que sí, creo que tienes una foto, te la he mandado. Es alargado, no tiene esta curva y no tiene por dentro unos hilos que hace el sonido este agudo. Tiene más grave. Entonces, por eso se ha sustituido el galal, que el instrumento básico que era de barro y de piel de cabra, por la darbuka, pero el darbuka tiene que tener sonido grave, más fácil y porque no tiene que calentar el instrumento y tal. Otros instrumentos que tenemos, el pandero. Aquí tenemos el pandero. Tenemos 3 tipos muy importantes de instrumentos de viento, depende de la zona. Tenemos zamer. Es un instrumento con 2 cuernos. Lo vemos aquí. Dale. Sí, ahí lo vemos. Vale. Tenemos la gaita, que aquí, que es como el mismar saidi, que está a la derecha. Y tenemos otro instrumento que es la flauta grave. También la estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces son 3 instrumentos importantes de viento. Pero cada grupo musical prefiere, cada grupo de zona geográfica concreta prefiere tal o se estila más este instrumento. Pero el galal y el pandero es para todos. Solamente cambian los instrumentos de viento. Chadi, hablando de danza como tal, sí. Dijimos que muchas danzas, masculinas, femeninas también.
Vale, es el origen de la danza regata, como he citado antes, es una danza guerrera, porque el uso de los pies y de los hombros que lo hace el hombre es para festejar, para pisar la tierra, que dice que esa tierra es mía, y el hombre es para asustar al enemigo y también porque para que destaca su hombría, su masculinidad. Y ahí se empieza la danza. Dos extremidades del cuerpo que se utiliza en la danza regata son los pies y los hombros. O arriba. O podemos hacer así o hacia arriba y con los pies. Vale, ha entrado. Siempre entra el género femenino, las danzas masculinas. Las mujeres también han ido participando en la regata, sobre todo en las fiestas, en las bodas, celebraciones, pero los hombres aceptan las mujeres que acompañen también su grupo musical o su banda. Y algunos grupos que sí que hay chicas. Lo que pasa, lo más bonito, que ella hace los mismos movimientos del hombre, pero de repente saca la cadera, baila con la cadera. Y esto es lo que más embellece también esta forma. Algunos hombres también quieren hacer bromas y también empiezan a bailar con la cadera, que no es lo típico, digamos, de la danza auténtica regata, pero yo cuando dicto o en mi compañía o dicto talleres siempre respetando también, para mí, es la base masculina, como el Saidi hacemos o el Dabke, o el Saidi, mejor dicho, el Saidi siempre es a la parte femenina, siempre hay que también explicar que los fundamentos o el origen de la danza es masculino, los pasos son masculinos, pero podemos introducir danzas, Movimientos, algunos movimientos. de la mujer, sí. Exactamente. Bueno, La vestimenta cambia. Exacto, No sé si... hablemos del vestuario, exacto, ya para pasar a medio Atlas. ¿Cómo sería el vestuario? El vestuario es masculino, para que veamos, es que depende de la zona también. Pero, sobre todo, no sé si lo estáis viendo, el turbante es muy específico. El turbante se llama raza, ¿vale? Se llama raza, es muy típico, de dos colores, en color blanco y color un poquito más amarillo, con los dibujitos. Este tiene que ser de regata sí o sí. Algunos ponen chelaba con una capucha, otros ponen gandora y otros ponen una gandora un poquito ceñida, pero va con unas correas. Esto quiere decir donde se ponía las balas. O aquí, por ejemplo, pistolas o las dagas. Se me ha olvidado que los instrumentos o la base también se baila con fusiles, escopetas o también con bastones. Esto indica que es una danza típicamente bélica. El origen es bélico. Qué bueno, voy a saludar por acá. Bueno, Moni me dice si ya de sonido estamos mejor. Carolina Shima Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice. Aleja Galvez está conectadita, que es esta maravilla. Bueno, cualquier cosita nos van diciendo. Chadi, qué tan maravilloso esto y tan diverso, ¿cierto? Y lo que decías es que no solamente, por ejemplo, hablando de regada, no es solamente una danza, sino que es un universo. Es un universo. Es que cada zona de Marruecos es un universo. Hablamos de Daqa al-Marrakechia, es que podemos ir hasta mencionar, que no quiero explayarme mucho, Daqa Demnetia también. Es una ciudad con un poquito más del medio Atlas. Es que es muy curioso. Tú vas a ir hablando de una zona, llegas a la frontera, por ejemplo, a Haidús, medio Atlas, vas al anti-Atlas y vas a encontrar otro folclore, pero hay un folclore que coge del Haidús de Ahwash. Entonces, es muy rico al mismo tiempo, pero muy chocante, que dice que, bueno, no sabes, es Ahwash, Haidús, pero entra las dos folclores.
Ya Súper. está. Es como si tienes dos colores, ¿vale? Dos colores. Tienes el blanco y negro. El blanco es muy puro, el negro es muy puro. Pero cuando se fusiona un poquito, se ve un poquito, está manchado como gris. Pasa Ujú, lo mismo con el folclore, pasa lo mismo con las personas también. Persona exacto. blanca, la persona de color oscuro negra, sale un mulato, Ujú, por ujú. ejemplo. Mira qué bonito eso. Bueno, Chadi, hablemos del folclore del medio Atlas. Sí, Sí, cuéntanos un poquitico de eso. vale, el Medio Atlas, las ciudades del Medio Atlas, ¿sabes? La cordillera de Marruecos, tenemos en Marruecos dos cordilleras muy importantes. La cordillera de Rif, que es del norte, ¿vale? De la zona de Isbala hasta los confines de Oujda. Y tenemos la zona, el Atlas. El Atlas era un rey moro antiguo, antiquísimo, para que lo sepáis. Atlas, por eso se llama Atlas. Se coge Atlas antes del Islam, de la época amazigh muy antigua. Atlas. Tenemos tres tipos de Atlas. Tenemos el medio Atlas, que desde la ciudad de Meknès, más o menos el sur de Meknès, hasta más o menos Demnat, ¿vale? Este es el medio Atlas. Tenemos el Atlas grande, que es en el interior. Luego tenemos el anti-Atlas, que es la zona de Agadir, de Tarudant, de Chafraut, hasta de Tiznit y tal. El medio, hablemos del medio Atlas. El medio Atlas, las ciudades más importantes del medio Atlas son Ifrán, Safru, Ginifra, Beni Mellal, Huelmas, muchas. Pero la ciudad más que se me conoce y la más artistas, digamos, más comercial, donde se hacen más festivales, es Jonifra. La danza Ahidus de Genifra es la más conocida que por sus artistas más conocidos y tal. La danza Ahidus es una danza bereber. La danza de regada, perdona, que para citar, se habla con el habla de Arisa. Es que es muy importante destacar el idioma, es muy importante. Regada se habla con el Darija, con el árabe dialecto, ¿vale? Pero del medio Atlas es típicamente Amazigh. ¿Qué quiere decir Amazigh? Es el nombre que erróneamente sabemos de... Aquí tenemos el mapa. La zona, como hemos dicho, que pone Beni Mellel, ¿vale? La zona te pone Beni Mellel, pero no Jeribga. Jeribga es árabe. Beni Mellel hasta Mequenés. Esto es el medio Atlas. La zona, que quiere decir, el origen de la danza Ahidus es la danza muy guerrera. Que sabes que también confinados en medio de las montañas han tenido que sufrir muchos ataques, tanto dentro como de fuera del territorio marroquí. Es una danza de origen bélico, basada sobre todo por una poesía que es muy típico del mundo en las danzas amazigh, tanto de ahwas como de ahidos, basada en la poesía improvisada, o sea, en el acto. Pero poesía, son poetas profesionales. Empiezan por círculos. Depende de la zona, por ejemplo, hay Ahidus de Aiturain, que quiere decir al lado de Taza del Norte, casi colindando con el Rif, Aiturain, tienen el folclore de esta zona, es más lineal. Lo estamos viendo arriba, que cogen así, hasta el vestuario cambia. Tienen diferentes tipos de turbante y ya está. Y ponen una cosa así que es el somar largo, que no lo utilizan, por ejemplo, en la zona de Genifra, de Beni Mellel, citando la zona o la zona de Aiturain, de Taza del Norte, del Medio, para que sepa la gente que son conceptos, son denominaciones un poquito específicas. Del norte, vamos a hablar del norte del Medio Atlas un poquito más. Cómo se monta la estructura de la danza es más lineal.
Por ejemplo, la zona de Benebilad de Genifra es más circular. Depende también de la geografía. Acorralar al enemigo o de una forma lineal, lateral, o acorralar al enemigo de una forma circular o media luna. O sea, Vale, Shadi, lo mismo, en el folclore del Medio Atlas no solamente es una danza, sino que son varias danzas, ¿sí? son varias, son varias danzas. Yo diría más bien, tenemos el género, la danza general, que es Ahaidús, pero se bifurca en danzas, sobre todo en la danza se llama la danza de la abeja, que más colindando a la zona del Atlas grande. Y sí, los instrumentos típicos de Ahaidús es el pandero. Vale, el pandero es el más típico, esa es la poesía. Luego, más tarde, van incluyendo en su estructura o en sus grupos de danza algunas mujeres, como estamos viendo en la foto. Aquí cabe destacar el hombre este, que en paz descanse, es el representante máximo de danza Ahaidús. Le llaman el maestro. Yo creo que lo llamó uno de los presidentes de Estados Unidos cuando lo vio, le llamó a él, por eso lo llamamos nosotros el maestro. No me acuerdo qué presidente es. Este es el máximo Muhammad Shiban. Este falleció, pero nos dejó un legado muy importante porque él sabe cómo manejar, que no es fácil manejar un grupo extenso, muy grande de bailarines, y por indicaciones de la mano ya indica lo que tienen que hacer o cantar. Es que es muy difícil también, es una poesía también improvisada y saber cómo digo, no gobernar, sino como Liderar, dirigir. dirigir, eso es lo que se me ha ido la palabra. Oíste, Shadi, mi pregunta, veo línea de hombres bailarines. ¿Las Sí. mujeres también hacen líneas de mujeres o las mujeres son más para cantar, para tocar instrumentos o también danzan? Generalmente las mujeres no tocan instrumentos. Salvo si ahora, generalmente no. Se iban incluyendo, vamos a ver, es la danza original era de hombres, luego pasa lo mismo con Enricada, luego iban incorporando mujeres, las mujeres solamente cantan. Entonces, el hombre es el poeta de improvisación, las otras repiten, y algunos hombres como si fuera el coro, repiten lo que hacen, pero el hombre, hay una persona que está diciendo la poesía y ellos la están siguiendo. Estamos viendo aquí un folclore, un grupo de danza que tienen como flores aquí. Eso es lo que te he dicho yo, que es la danza Ahaidús, de la ciudad de Kalat Maguna. Yo lo digo aquí en castellano para que lo sepa la gente. Kalat Maguna. Esta, un poquito más al sur, es muy conocida por una danza que se llama la danza de la abeja. Sí, que hay una línea de mujeres y una línea de hombres, o puede ser una línea de mujeres y mujeres, esto sí, y se hacen una danza muy bonita. Tenemos un subgénero aquí que viene también de Ahaidús, la parte más rápida. Siempre la parte más rápida se convierte en Xavi. En casi todo Marruecos, la parte más rápida, ¿qué tenemos aquí? Las Sijat del Atlas. ¿Vale? Que tenemos las hijas de danza que nos gusta mucho. Que sería la foto donde dice 2018. Efectivamente, para que habéis visto, es una túnica blanca que llevan un cinturón aquí con monedas, aquí un cinturón aquí, ponen aquí cositas. En otra ocasión hablaremos porque solamente cogen el nombre de Sija. Sija quiere decir es la sabia. Ellas pueden bailar Ahaidús. Vale. Es un género, como os he dicho, que viene de Ahaidús, pero tiene sus características también. Es más festivo.
bailan con hombros y pies, pero bailan muchísimo como si fuera una danza árabe tribal. Quiere decir tribal, no hablo de tribal la danza, sino árabe. Bailan con caderas, con mucho pelo, con mucha acrobacia. Es una danza muy llamativa. Ujú. Es más o menos las hijas árabes, pero un poquito más a lo grande, a lo espectacular. ¿Por qué? Porque colinda con las llanuras del Atlántico, con las llanuras del Garb, y han cogido de la danza árabe y la danza amadí. Esta es la coinfluencia de estas danzas. El resultado son las hijas del Atlas. Tienen su folclore, pero han cogido de la danza árabe y el resultado es una danza. Es que está en los talleres, vamos a aprender de esta danza. Chadi, pregunto, por ejemplo, ¿qué has visto tú en folclore, por ejemplo, de Egipto? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si las Gawasi o si es de pronto Hagala, similar a alguna danza folclórica de Marruecos. ¿Has visto similitud o no has visto similitud? O si con las Gawasi o con la danza de las Awalim, o sea, o de la danza viejita, ¿has visto similitud? O por ejemplo con Hagala, alguna danza similar a Marruecos. Similar, creo que no, porque nosotros tenemos nuestros propios ritmos, aunque tenemos algunos ritmos, por ejemplo, poco parecidos. Pero lo más parecido, lo más similar son los movimientos. Por ejemplo, la danza de la shihat amazigh, tanto las shihats como o las mujeres que bailan regada utilizan la cadera, el mismo movimiento de cadera. Sobre todo utilizamos mucha hagala. Hagala marroquí es muy conocida, con sus diversas diagonales, laterales, las típicas que hizo Mahmoud Reda, perdón, pero no tiene nada que ver. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado con cuando llegó? Son danzas tribales. Cuando llega a un país ya cambia. Es como coge también de la danza local. Claro. Ha mantenido los movimientos, los gestos árabes, pero adaptándolas a la música local. Eso es lo que quería. Pero mucha gente se piensa que la danza de la shija tiene que ver con las gitanas o la caulía, no tiene nada que ver. Porque en Marruecos de momento no tenemos una zona que tenga descendencia gitana o gallaría. En Marruecos no creo y en todo el Magreb creo. Muy bien. No sé si he respondido bien a la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Chadi, el tema es largo y queremos escucharte y todo lo que nos tienes para contar hoy. Hablemos del anti-Atlas, por ejemplo, brevemente, porque vamos a hablar del Saharaui, Gnawa, de Aizawa, de la zona de Shbala. Entonces, hablemos brevemente del anti-Atlas, de esta zona de Zuz. Hablemos vale, de ahí. Voy a ser breve un poco. Vale, del anti-Atlas, sabemos del anti-Atlas, es una cordillera, ¿vale? Extensa también, que comprende toda la zona de la región de Sus. No hablamos de Susa de Túnez, sino de Sus. Es totalmente Amadíg, está, pero algunas poblaciones dentro árabes, como por ejemplo en el caso de Tarudant, o arabizados, ¿vale? Como estamos viendo de la foto, tenemos Agadir, tenemos Essaouira, tenemos Tizni, tenemos Sidi Ifni, tenemos Tata, tenemos muchas ciudades de la zona de región de Sus. Ahwash, controversia, pero la conclusión que he llegado a que tiene dos facetas, bélico y festivo. Lo bélico yo lo veo más bien en la parte más de situándonos más al mar o a la costa, donde hay más danza, de mucho movimiento, mucha alegría, porque claramente es porque festejan o celebran las victorias al enemigo. Pero más dentro es una música más lenta, más de celebración que en las plazas se hace en las plazas de los pueblos, de las ciudades, y se hace de una forma circular. Va con unos ritos, una ceremonia muy ritual, muy importante,
y de una forma circular, donde en el centro muchos hombres con instrumentos musicales típicos de esta danza de ahwash, que es un tablo muy grande. Tenemos tipos de bandir, pero también ahí hay un tipo de bandir que no se conoce, que es de una forma de rombo. Parecido a esta forma, no sé si se ve, es un rombo. No te lo he mandado, pero ahora se me ha acordado que es típico de este, es único en el mundo. Es un pandero de una forma... efectivamente. Es muy distinta de la ajidus, por ejemplo. Ajidus típicamente, se ve que es típicamente bélico, pero la danza ahwash es... La danza ahwash, como he dicho, que en la zona costa más alegre, pero más adentro es un poquito más lenta, pero va más rápida. Se bifurca la danza ahwash en un subgénero que es el género de los ruais. Al-Raís quiere decir presidente. El arte de Ruais o Raizat, también decimos Rais, presidente Raisa, presidenta, que es la que lidera a un grupo de música. Estos son grupos que amenizan fiestas, celebraciones, bodas, más típicamente, más no no sé cómo te digo, más de los pueblos, sino más de las ciudades, Ruais. Pero también existen en los pueblos, pero sobre todo en la zona más de Agadir. La vestimenta cambia, depende de la zona, porque estamos viendo que tienen vestuario muy típico que no existe en otra parte de Marruecos. Es mucho joyas de plata. En el hombre una chilaba, ponen turbantes. Las mujeres, depende de la zona. Por ejemplo, la zona de Ait Ba'amran es muy distinto de Tiznit, Tafraut. Es que depende de la zona, cambia el vestuario, cambia la forma, no digo la forma como hacer ahwash, como la forma de estructurar el círculo para hacer ahwash. Ve, pregunta Chadi, ¿todavía se está haciendo el festival de Marrakech, el de folclore grande, grande? Ese festival todavía se hace, no me acuerdo si era en Marrakech. Sí, hay mucho, sí, en Marrakech y en Agadir, porque lo más suyo es en Agadir, donde se hace el festival este de ahwash, y en Tiznit se hace, pero es el más grande, es en Agadir. En Marrakech se hace, es que ya sabes que es una zona turística, es una región turística, se hacen muchos festivales de todo tipo, pero donde se hace más el de ahwash es en Agadir. Y se hace como un festival que integre todo, ¿cierto? El festival que integra todo, ¿cuál es ese? No me acuerdo cómo se llama, ese es en Agadir, pero es más de la música de ahwash, la música de sus. Porque son muchos, no solamente hay uno que es más grande y las fechas cambian, ¿no? Por ejemplo, en este año se celebra el 24 de julio, pero el año que viene, en agosto, no. Yo muchas veces, yo quiero bajar en una fecha, resulta que en otra fecha y no siempre tienes que reservar la fecha para... hay que hablar de la danza de ahwash, también es un mundo. Los movimientos más típicos de este baile son el hombro y los pies. Pero el hombro es que tiene una forma de bailar muy típica. Esta forma, pero un poquito más rápida. Ahora que estoy sentado no puedo hacerlo. Así, pero más rápido, pero va en coordinación con los pies. Vale. Esa es la danza que baila el hombre. También el hombre puede mover un poquito esta. Las mujeres bailan con la cadera. A diferencia de la Sihat Atlas y el tipo, el subgénero de ahwash, que es Ruais, las mujeres no bailan con el pelo, sobre todo con la cadera y con los hombros y los pies. También es una danza muy, muy bonita. Los sonidos son distintos. El sonido de la danza o de la música de sus o de ahwash tiene mucha similitud con la danza del subcontinente asiático. Sí.
Y muy, muy similar a la, si buscáis en YouTube la danza de Etiopía, pone danza de Sus y danza de Etiopía, vais a ver y dices, es que es mucha similitud. Bailan con el hombro en Etiopía, pero a lo más bestial, más salvaje. En Sus un poquito más fino, pero los sonidos casi lo mismo. No sé eso, por los viajes, con lo que he leído, que también cada investigación que haces, cada libro que lees, cada cosa que investigas te trae a otras, por muchos viajes que han ido haciendo los marroquíes en diferentes puntos del mundo, tiene que ver con la música también del sureste asiático. Puede ser la influencia o hay grupos, puede que haya grupos étnicos que han venido también a instalarse en el SUS, porque el sonido de la música de SUS es diferente de la música, por ejemplo, de Ajidos, no tiene nada que ver. Mira, súper interesante. Chadi, hablemos del folclore saharú, danza de guerra, saharaui. Hablemos un poquitico de eso. Vale. La danza saharaui es la danza que desde de la zona de Gelmim, ¿vale? Que hasta la Guira, hasta el sur. También norte de Mauritania se baila y se canta este tipo de música. Es música muy, muy específica, muy particular. Se llama el Gedra, que viene de, no sé si estáis viendo un instrumento ahí de barro. Hay dos instrumentos diferentes. Uno de barro, que va cubierto con una piel de camello o de cabra, tiene un sonido un poquito más grave, y otro instrumento un poquito más plano, que también es de barro y también puede ser también de madera, cubierto con es el instrumento principal. La danza de saharaui de regada, bueno, vamos a hablar del pueblo, de la gente, la población saharaui, viene de las tribus de Beni Hassan, por ejemplo. No es que porque no había gente en el Sáhara, sino porque la gente, el Sáhara y tanto en Mauritania, durante los imperios de los Amper Moris, el imperio marroquí o el imperio alawita, no sé, y anteriores, hasta se llama la Mauritania, se llama Sanguit, que pertenecía en aquel momento a los sultanatos se llama Sanguite. Ahora, curiosamente, que ahora Mauritania, que es el nombre antiguo de Marruecos, pero para un poquito hacer alusión a esto. O sea, Mauritania antiguamente se llama Sanguite, o cuando pertenecía a Marruecos en aquel momento. Comparten el mismo folclore. La danza Gedra se baila tanto por hombres como por mujeres. El hombre dice la poesía, puede que haya hombres también y mujeres que repiten, es como si fuera el coro. Empiezan los hombres a cantar con poesía también, pero una poesía más cerca, es más, digamos, más árabe, porque los Banu Hassan vinieron tan, se mantuvieron tan unidos en esta zona de Marruecos, y han conservado su cultura y más cercana al árabe, por eso se llama la lengua hassani. Entra la mujer a bailar con una vestimenta muy tradicional, que es una melhfa, se llama tradicional melhfa, y pone algo aquí. Es una alusión, hace alusiones con la mano, se baila, empieza sobre todo con las manos. Y los dedos no van, es que los dedos van de una forma tan típica, y todas los movimientos que hace con las manos indican algo. Muchas veces alusión a Dios, a muchas cosas. He
entendido que es más una danza para bendecir, ¿cierto? Para Sí, sí. buenas energías, bendecir. Es una danza basada también en la poesía espiritual. Empieza por la espiritual, también habla de la belleza de la mujer, habla de la vida cotidiana, es basada, como he dicho, en la poesía, instrumentos que han ido más tarde a incorporarse como la guitarra eléctrica sobre todo, se ha ido el banjo, el banjo como se dice, pero sobre todo la guitarra eléctrica en las orquestas modernas, sobre la guitarra eléctrica y el banjo, que es muy típico en estas danzas. El hombre pone un turbante muy peculiar, que sea de color azul, negro o blanco, y pone una túnica muy ancha que se llama terraía. Es muy típico, pero también hay muchos estilos. Jaguar, hay muchos estilos de saharaui. Siempre depende, por ejemplo, en Sidi Ifni, que es una zona ahwash, por ejemplo, es una zona amazigh. Pero este ahwash pone la terraía saharaui, porque estamos un poquito más cerca de la Sahara, por ejemplo. Algunas tribus que al lado de ahwash hacen mezcla de música amazigh y música árabe típica hassani, pero se basa al centro un poquito más típico, más original. Ujú, ujú. Bueno, me encanta esta información, Chad, y yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Voy leyendo acá comentarios de las chicas. Por acá pregunta Mónica, dice que cuál es la danza típica tradicional de Marruecos. Ella no sabe si ya lo dijimos o no porque se conectó de pronto tardecito. Yo diría que es que hay tantas, cuál de todas escoger, o sea. Es que no hay una, todo esto lo que he comentado y mucho más. Es que no se puede decir que hay una zona tradicional. ¿Qué quiere decir? Las bodas, se celebra en las bodas y todo esto, es el Shabi. Pero la danza tradicional es otra cosa. También tenemos la cultura popular y cultura culta, que es la música andalusí. Para abreviar un poquito, para que sepa la gente, tenemos la música culta marroquí, la clásica, eso tenemos que saberlo, que es la música andalusí. Y luego las músicas populares que hemos mencionado antes. Oíste, Chavi, pregunta, entonces el Chavi marroquí se danza de norte a sur, de este a oeste. Sí, pero claro, es que depende de cada zona, coge del folclore. Ya. Pero lo que escuchamos, lo que se estila más es la zona más del Aita, porque sale del Aita, sale del género de las shihad árabes. Ojalá si algún día hablemos de esto, porque es muy interesante, o lo hablamos en los talleres, porque en los talleres que vamos a dictar vamos a hablar de esto. Claro que sí, claro que sí. Va a ser muy interesante y va a haber teoría en los talleres, ¿sabes? Así que se apunte y la gente y que disfrute de los talleres también. Claro que sí, chicas, es que tenemos taller ahorita en abril, apenas lo estamos lanzando hoy para que se anoten, va a estar súper bueno, va a ser teoría, pero también muchísima danza. ¿Qué podemos aprender en ese taller que vamos a dictar en abril? ¿Qué vas a dictar en abril, Chadi? Pues en abril tenemos 4 talleres muy interesantes. Tenemos el Shabi marroquí. A mí siempre me gusta el Shabi marroquí, que el origen de las shihad. Vamos a aprender un Shabi marroquí, un poquito de teoría, técnica y coreografía. Tenemos otra danza del Medio Atlas. Es una coreografía muy bonita que os va a gustar muchísimo. Es un estilo masculino, pero incorporando gestos y movimientos femeninos como la danza saidi, más bonita también. Tenemos un estilo más refinado que es la danza Fasi Shguri. Cuando hablamos de Fasi Shguri, no existe una danza, es como el tarab, no existe una danza tarab. Bailamos sobre música de Shguri, bailamos sobre música tarab, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Entonces, vamos a bailar sobre música de Fez, Shguri, que es las canciones judías, cantadas por los judíos. ¿Vale? Es un estilo que lo voy a explicar muy bien. Y la danza distinta de las shihad es un poco más refinada, más bonita. Y la otra danza que es la de regada, como la que expliqué,
y también vamos a hacer también técnica y teoría, coreografía también. Y también vamos a incorporar también tanto movimientos y gestos de hombre y de mujer. Qué tan rico, o sea, me parece súper interesante, Xavi, porque es un tema tan desconocido, o sea, es un tema tan rico, es un universo, o sea, Marruecos es un universo de danzas tan rico, ¿cierto? Sí. Tan abundante, pero tan desconocido. Hay veces porque, digamos que en el mundo de la danza oriental nos hemos concentrado tanto en otros folclores, más que todo en Egipto, porque nos ha llegado más información. Ellos han, desde hace muchos años, comercializado mucho más esto. Claro, comercializar más Pero nosotros ya. la riqueza cultural de Marruecos es increíble. Entonces, qué rico. Y chicas, la oportunidad es que la virtualidad nos permite esto. Este taller es virtual para chicas de toda Latinoamérica y España. Este taller, miren, con la virtualidad podemos, antes teníamos que hacer un viaje a Marruecos, quién sabe por cuántas semanas, para poder presenciar y estudiar, quién sabe con cuántos maestros también. Y hoy tenemos la oportunidad de que con un maestro que habla nuestro idioma, que nos puede explicar desde la historia, el contexto, los ritmos, los instrumentos musicales, el vestuario, nos puede responder en nuestro idioma y desde nuestra casa. Sí, esto es un taller, chicas, es una oportunidad increíble, o sea, qué rico que se conecten. Bueno, Chadi, voy a hacer pregunta por acá, por el chat. ¿Qué pregunta tienen por acá? Me cuentan. Yo sí tengo pregunta. A mí que me encanta yo siempre le digo a mis alumnas que yo estoy enamorada de Saad Lamjarret. Tú Saad Lamjarret. Ay, pero me encanta, ¿sí? Chadi, este tipo de música que es pop, ¿cierto? Que él fusiona también ritmos marroquíes, ¿cómo la gente lo baila hoy en día? O sea, ¿lo baila cómo? Vale. Es que depende de la canción que tiene. Es un poquito más comercial, más a lo universal, internacional. Entonces, él, para llegar a un poquito más al público internacional, no ha cogido el folclore o la danza típica popular marroquí, sino ha ido. Es música más bien tecno, electrónica, pop, que ha ido cogiendo un poquito pinceladas de folclore, de esencia marroquí. Pero realmente tiene canciones muy bonitas, pero yo no puedo definir alguna canción que tiene él para yo transmitir al alumnado que digo, voy a haceros Xavi marroquí, pero yo sé que la música de él ya no es Xavi 100%, pero también se puede. Yo puedo incluirla dentro de la danza moderna marroquí. Exacto, entonces esto es lo que bailan en las discotecas, me imagino. Sí, sí. Ok. Bueno, preguntan por acá. Carolina Shima dice, me encanta la cultura y danzas de Marruecos, me enamoré aún más de Marruecos cuando fui, qué rico, que te aprecia mucho el hecho que hables español. ¿Cómo son vistas culturalmente las shihad de Marruecos? ¿Cómo son vistas? ¿Cómo son apreciadas ellas? Sí, yo entiendo esa pregunta. Te das cuenta que vamos a ver primero lo que es una shija. Shija era muy venerada hasta tal punto que muy respetada, porque realmente shija es la que domina la poesía o los cantes de la aita. Tenemos como si fueran las sinfonías o poesías que van aprendiendo de una forma oral, no se pueden cambiar. Son mujeres que dominan este arte y eran las shihad cantantes. Pero luego hay shihad bailarinas. Pero en toda la aita, por ejemplo, la parte más lenta no se puede bailar porque la tiene que cantar la shija o shij. Y cuando hay la parte más rápida, entra la shija y no la shija la que canta la aita va a bailar, porque esta es la maestra. Solamente las ayudantas las que bailan. Las ayudantes se llaman, es un género, es una denominación que no la saben hasta la gente marroquí, por ejemplo, se llama shija Juelzia, porque termina la aita con que viene, el nombre que viene de la música andalusí, el jalas, o sea, el final rápido, Juelzia. Por eso muchos dicen, es que la shija no baila. Sí baila. Eso no quiere decir que ha ido degradando un poquito la fama de la shija cuando entró después de la independencia de Marruecos en nightclub. En los clubes nocturnos, la shija ya no les dan suficiente importancia
ha empezado a degradar un poquito la fama de la Shija. Pero en ninguna manera podemos decir que la Shija era prostituta o algunas que a lo mejor, como las bailarinas en Egipto, lo que sea, pero las bailarinas Sohir Zaki, por ejemplo, Fifi Abdo, Tahia Carioca, muy respetadas. Tenemos, ya sabemos que en otros ámbitos, espacios donde se celebran este tipo de actos, a lo mejor cada uno es como, pero la Shija, pues no. Ya sé que, porque el término Shija siempre va ligado a, pero hay que saber que la Shija, el término Shija, es la mujer que domina el cante de la gaita. Y bien, y tenemos la bailarina, que es el Hualzía, que es la que baila. Súper, dice Caro por acá, dice, sí, las que saben, me dijeron que se les decía ese término de las que saben, las conocedoras, como tú dices, las que dominan, ¿sí? Bueno, maravilloso. Bueno, chicas, vamos cerrando entonces por acá esta sesión tan maravillosa, adentrándonos a este mundo tan increíble que es el folclore de Marruecos, de la mano del mejor que es Chadi, para explicarnos todo esto y hacernos viajar con la mente. Chadi, la última invitación a que nos acompañen, te acompañen también en tus formaciones, las que tienes pendientes online o presenciales, y también al taller que tenemos ahorita en abril. Vale, muy bien. Bueno. ¿Quieres pregunta? Sí, no, la última invitación, la invitación al taller de abril, que las invites, que vamos a ver. Perdón, porque no... Pues nada, que muchísimas gracias a María Isabel por brindarnos esta oportunidad de acercarnos sobre todo al público de habla español, toda Latinoamérica y España también, que es una suerte poder conectar con este tipo de público. Os invito a todas y a todos también los que quieran a los talleres que vamos a impartir el 24 de abril, que van a ser unos talleres muy interesantes porque no solamente es bailar, técnica, sino también es sumergir al público a la cultura marroquí, sobre todo, porque me gusta sobre todo dar, por ejemplo, son 90 minutos, dar media hora, por ejemplo, o lo que sea, para que la gente sepa más bien de cosas culturales, de dónde viene, historia, geografía, todo relacionado con la danza. Y ahí podemos abrir un poquito los ojos y ya y disfrutaremos de técnica y de la coreografía o lo que sea. Para que va a ser muy interesante porque son talleres totalmente distintos el uno al otro. Exacto, maravilloso, y que es un taller intensivo de 6 horas, un solo día concentrados en folclore de Marruecos, 1:30 por cada tema y 4 temas diferentes. Entonces ahí les queda la invitación. Bueno, chicas, nos despedimos. Chadi, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, María Isabel, por esa oportunidad. Siempre un placer muy grande trabajar contigo. Me siento siempre tan bien y muy tranquilo, y la verdad es que bien, lo digo con el corazón abierto, y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este directo, en esta charla, que siempre es un placer. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces feliz tarde a todas, feliz noche, Chadi, que sé que estás ya de noche por allá. Muchas gracias, Andrés, en la producción. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, hasta luego.